Esta historia es una historia de música, magia y horror. Una en la que el don de la música puede sanar a una comunidad transportándola a su pasado mientras ve a su futuro en el mismo baile, pero también puede atraer a la maldad, una maldad que no siempre tiene el rostro de un monstruo. En medio de interminables campos de algodón, Sammy es el hijo soñador de un predicador que anhela que la música se convierta en el medio para salir de ese lugar de polvorientas calles y bulliciosa vitalidad. Su oportunidad de destacar llega el mismo día cuando sus primos, los gemelos idénticos Smoke y Stack, llegan desde Chicago luego de haber hecho una pequeña fortuna trabajando para la mafia de Al Capone. Su historia de violencia nació en aquellas calles donde se asegura que uno de ellos mató a su padre por defender al otro, y continuó cuando se enlistaron para la Primera Guerra Mundial. Ahora ambos están de vuelta, llegando a esta tierra de abandono y segregación, tal vez no siendo su propia decisión, ya que pronto interpretamos que vienen huyendo con un botín robado de la mafia irlandesa e italiana. Su plan es asentarse en Clarksdale y forjar así su propio imperio. Para ello le compran un aserradero semi-acabado a un hombre blanco del lugar, quien presume su desprecio por ellos. Pero, y aunque ningún afroestadounidense de la época tenía el poder de negociar ningún buen trato en el sur, aún así, él accede al negocio. Pronto conoceremos que sus acciones solo esconden parte del mal terrenal que rodea esta tierra de injusticias e intolerancia. Ahora, siendo su propio lugar, será su bar de música, o como ellos lo llaman, la cantina. Para que funcione necesitan de Sammy y otros personajes del pueblo, atrayendo de paso a su potencial clientela. Hasta el momento se supone que el dinero es un gran igualador. Con él pudieron estar al mismo nivel del dueño del aserradero, pero los gemelos pronto descubrirán que no pueden comprar el respeto, la estabilidad y la libertad que buscan. En esta historia, como en nuestra historia, el dinero nunca será una herramienta de liberación. Por el contrario, solo se convertirá en otro medio de opresión. En el camino, el pasado de Smoke y Stack se presenta, un pasado para ambos en forma de mujer. Para Smoke reside en un lamento, en el recuerdo de una hija perdida, en la voz de Annie y sus creencias mágicas y espirituales, en el amor que se daban y que aún sigue vivo. Para Stack es Mary, una mujer mestiza camuflada como blanca con la cual no puede estar. Se criaron juntos desde niños y el amor entre ellos creció al igual que ellos lo hacían. No son familia, aunque se aman como tal, y eso es malo para ambos. Malo en la realidad social en la que viven, una en la que las leyes de segregación de su raza a cargo de las denominadas leyes Jim Crow han mermado la convivencia entre la comunidad negra y blanca, una en la que incluso puedes morir por incumplirlas, y aunque Mary ama a Stack, él sabía que ella estaría mejor si él se alejaba. Como contexto y fuera de la ficción, las leyes de segregación racial fueron un conjunto de normas estatales y locales, promulgadas principalmente en los estados del sur de Estados Unidos, para legalizar la segregación y discriminación racial contra los afroestadounidenses. Los inicios de estas leyes datan de 1876 y duraron hasta 1965, cuando el movimiento por los derechos civiles alcanzó el derecho al voto para los afroamericanos. A su paso, estas leyes afectaron a casi todos los aspectos de su vida diaria, creando un sistema formal y codificado de separación racial. La denominación Leyes Jim Crow se originó en el nombre de un acto vodevil blackface realizado en 1828 por el actor blanco Thomas Dadmore Rice. Este alcanzó fama por todo el país y con los años el espectáculo musical caricaturesco llamado Jump Jim Crow se usaría de manera peyorativa para referirse a los afroestadounidenses y sus costumbres. En el auge de las leyes de segregación que imponían la separación de las personas blancas y negras en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, estas leyes comenzaron a llamarse coloquialmente como Leyes Jim Crow, añadiendo un nombre al sistema de opresión, intimidación y violencia constante con la cual vivía esta comunidad, y que dio paso a extremismos por parte de grupos segregacionistas como el Ku Klux Klan. Y aunque la pesadilla se ha visto atenuada con el auge y aceptación de los derechos civiles, aún las secuelas y rezagos del mal perduran hasta nuestros días, dejando muy libre a la interpretación de que el mal que veremos a continuación se diferencia al terrenal solo porque vive por magia. Remick, un hombre blanco irlandés en apariencia, llegó pidiendo ayuda a estos dos lugareños, gente desconfiada que esconde una maldad en un disfraz de ropa blanca. Él venía siendo perseguido por cazadores indios Choctaw,
uno de los grandes pueblos nativos americanos que conocían el mal en la naturaleza mágica e intentaban destruirlo. Lastimosamente, el comienzo de la noche se hizo cargo de alejarlos y dio comienzo a otro tipo de cacería, una en la que Remick, un monstruo vampiro, necesitaría a más de uno para divertirse esa noche. En la cantina, todos llegaban atraídos por la novedad como si de una luz brillante se tratase, más bien como un alivio a su cotidianidad. Pronto la música impuso su magia sumergiéndolos en el éxtasis e invocando espíritus del pasado como del futuro. La guitarra de Sammy, su música, su voz, lo sumergía en esa ensoñación. La música tiene ese poder y sin importar el género, te sumerge en lo sensitivo y valioso de un recuerdo, en un sueño que los hacía libres. Remick a lo lejos también lo sintió. Sintió ese poder en la música de Sammy, y ahora lo quería para él. Se acercó con sus nuevos convertidos, haciéndose pasar por músicos para que los inviten a pasar. En la mitología de un vampiro, este acto es importante para poder entrar a un lugar, pero era difícil que funcionara debido al contexto social en el que vivían. Cuando Mary, la única persona que transiciona entre los dos tonos de piel, se acerca a ellos para conocer sus intenciones, descubre que desconfiar era lo más sensato, pero ya era demasiado tarde. Es significativo que el personaje que se mueve entre dos identidades raciales sea la primera persona asistente a la fiesta en ser convertida. De cierta forma, encuentra algo parecido a la libertad en un mundo posracial. Asimismo y sin restricción, logra volver a la fiesta y seduce a Stack hasta llevarlo hasta un cuarto donde irremediablemente lo muerde. Esto hace ver a Stack como una víctima de un viejo tópico racial donde un hombre negro cae en desgracia por culpa de una mujer blanca, añadiéndole una capa más de profundidad a esta historia. Cuando Smoke la descubre en el acto, cuando ve a su hermano, su otra mitad desangrándose, vacía sus armas sobre ella, solo para ver con miedo cómo se levantaba nuevamente y salía corriendo del lugar. Annie pronto entiende que están lidiando con algo sobrenatural y recomienda sacar el cuerpo fuera, pero Smoke, aún sin comprender nada, se niega a ello. Mientras intentaban racionalizar lo que estaba pasando, escuchan los ruidos que Stack estaba haciendo en el cuarto en el que hace unos minutos yacía muerto. Al sentir desconfianza por lo que habían visto antes, no lo dejan salir, pero este al final tira la puerta y es ahuyentado con vinagre por Annie. Esto la hace entender que están lidiando con vampiros y, aunque es difícil de entender para los demás, se preparan para cuando intenten entrar. Mientras tanto fuera, Stack se reúne con todos los que terminaron siendo mordidos cuando salieron de la fiesta, mezclándose como una sola familia nocturna al sonido de la música folclórica irlandesa, como si de una danza tributo previo a una cacería se tratase. Remick tiene nostalgia de aquello. De hecho, se acerca sin violencia a convencerlos de que sean parte de aquella sensación de estar todos conectados en experiencias y recuerdos únicos de su vida. Los intenta convencer con que la vida que llevan es inferior a lo que les promete. Les cuenta cómo, por pura casualidad, se terminó encontrando con estos dos miembros fanáticos del clan y que a través de sus recuerdos conoce que yacen allí como ovejas antes del matadero. Hotwood es un líder segregacionista del clan y les vendió el lugar a los gemelos solo para atraer a toda aquella gente que quería matar al día siguiente. Remick les hace ver que todo aquello que les ofrece puede sacarlos de esa falsa libertad en la que se encuentran y darles la venganza que merecen. Indudablemente una idea como aquella en un contexto como ese no deja de ser una tentación. Una vida eterna de igualdad, un futuro post-racial en el que todos son iguales, es la libertad que todos anhelamos. Solo hay que tener la desesperanza correcta para poder aceptar. Aún así, ellos se niegan. Y ante esto, y debido a que el amanecer se aproxima, Remick decide dejar de ser amable y amenaza con ir por todos los que más aman. Para Grace es su hija, lo único que le queda. Así que, desesperada y sin consentimiento de los demás, los invita a pasar. Lo siguiente fue una lucha por no ser mordidos mientras intentaban clavarles estacas. Eran muchos y pronto Grace murió, al igual que Annie. Smoke ayudó a que Sammy saliera por la parte trasera mientras él lidiaba con su hermano, quien solo quería que lo acompañara en esta nueva vida. Cuando ya se consideraba a salvo, Sammy es alcanzado por Remick y le da un recuerdo físico con el cual se levantaría el resto de su vida. No lo muerde de inmediato. Su confianza de poder lo lleva a recitarle por qué lo desea tanto. Le confiesa que quiere utilizar su música para conectar con sus propios antepasados. Desde que lo escuchó cantar a lo lejos, sintió como esa música,
Esas historias escarbaban en su memoria. Quiere que ese don sea parte de él y de todos los que convierta. Sammy por su parte lucha para que esa no sea su última noche e inevitablemente recuerda la profecía de su padre. You keep dancing with the devil. One day it's gonna follow you home. Al verse muerto, se entrega a su Dios en una última plegaria, y Remick no hace otra cosa más que acompañarlo. Le cuenta cómo fue víctima del colonialismo y de cómo le impusieron una religión. Su ataque a la cantina es un símbolo de cómo el colonialismo es un sistema que se perpetúa eternamente. Pero antes de consumarse, de la mano de Smoke, una estaca atraviesa su pecho, paralizándolo por el dolor, al igual que lo hacía con los convertidos, quienes miraban gritando y se dejaban consumir por los rayos del sol de un amanecer que se los llevó en un torbellino de dolor, magia y fuego. Siendo los únicos sobrevivientes de aquella noche infernal, Smoke le cuenta que, aunque tenía a su hermano listo frente a la estaca, no pudo hacerlo y lo dejó ir con la promesa de que no persiguiera a Sammy. Ahora él estaba a salvo y era libre de volver a la iglesia de su padre. Mientras tanto, Smoke se quedó en el lugar preparándose para lidiar con otra clase de monstruos, unos más terrenales y diurnos. Los cómplices de Hotwood llegan con la esperanza de acabar con todos los que estaban en el aserradero, pero son emboscados por Smoke, quien con toda la experiencia de violencia previa acaba con cada uno de ellos. El último de todos es el propio Hotwood, quien muere retorciéndose mientras que Smoke, delirando por una herida mortal, sueña con Annie y su hija en una visión que da explicación por qué no quería la idea de su hermano de vivir por la eternidad. Prefería esta reunión, que a su manera también es eterna, libre de la violencia con la cual siempre había vivido y que ahora lo hacía libre por fin. Mientras tanto, Sammy en la iglesia de su padre es instigado a que deje esa pasión que lo llevó a encontrarse con el diablo. Y aunque su espíritu está roto, no se doblega ante el miedo y reconoce que su esencia, su música, es lo que lo hace libre. Sin soltar lo que le queda de su guitarra, se marcha, siendo posible que nunca jamás haya vuelto al lugar que lo vio nacer, tal vez siendo el lugar que vio morir a su antiguo yo. 60 años después, un anciano Sammy era un consagrado artista de blues que aún disfrutaba el placer de mostrar su don. Al término de un concierto, tiene una extraña sensación y esta se aparece en la forma de Stagg y Mary. El tiempo solo ha sido una ilusión para ellos y se presentan ante Sammy con la propuesta de que siga haciendo música por siempre. Sin embargo, y aunque sabe que está muriendo, él les confiesa que en realidad ya se ha asegurado una vida eterna mucho más valiosa que la de ambos. Ha conseguido que a través de su música forme parte del pasado, presente y futuro de su cultura, siendo incluido en un legado también inmortal. Y aunque reconoce que aún se paraliza por el recuerdo de aquella noche, sostiene que todo lo que vivió ese día, justo antes de que se ocultara el sol, lo vivió como el mejor día de su vida, mostrándonos con toda justificación que la libertad que todos anhelamos está anclada a las restricciones del miedo que aceptamos como real. Una que impide que seamos quienes somos y mostremos nuestro don. Uno que nos hace pecadores del mundo que nos ve como tal. Sinners es un thriller sobrenatural dirigido por Ryan Coogler que esconde muchas cosas y que son dignas de compartir. Puedes hacerlo mientras apoyes dando me gusta a este video. Sus temas, aunque variados, tienen una profundidad y está en nosotros verlos, como también reflexionarlos. Hasta la próxima.